Donde quiera que estés, que la presencia de Jesús te acompañe, que puedas disfrutar de esa comunión maravillosa que es vivir en la presencia del Maestro Celestial. Quiero saludarte, desearte una cordial bienvenida y es para mí un gusto que podamos compartir nuevamente un día más en el principio con Dios, reflexiones de la palabra de nuestro Señor y siempre tomando como punto de partida, como nuestro texto principal, el libro de Génesis. Y estamos allí en el capítulo 24, la historia de Abraham buscando esposa para Isaac, de la cual ya estamos analizando la tercera parte. En la primera de ellas, versículos del 1 al 9, vimos cómo Abraham le encarga a su mayordomo, a su criado, que pudiera ir hasta la tierra de donde salió Abraham, para encontrar en su familia una esposa para Isaac. La segunda parte que analizamos ayer, versículos del 10 al 14, ya el criado, habiendo llegado a la tierra de la ciudad de Nacor, donde residía la familia de Abraham, allí él hizo una oración sencilla, una oración de fe, confiando en que Dios iba a hacer la obra, que Dios le iba a dar la oportunidad en ese día de tener un encuentro. Pero también el siervo se dispuso a estar en el lugar indicado y claramente le pidió al Señor que le diera sabiduría para poder identificar a aquella doncella que sería la que Dios había destinado para ser esposa de Isaac. Y esto nos llevó a reflexionar acerca de cómo son nuestras oraciones. Nos llevó a reflexionar para entender cuál es la parte de Dios, pero también para entender cuál es nuestra parte y cuál es, en definitiva, lo que necesitamos que Dios haga en nosotros. Y como ya dijimos, nosotros al orar, al presentar nuestras peticiones a Dios, esperamos que Él obre a su manera, pero también entender de que hay de nuestra parte una acción que debemos seguir, lo cual implica estar en el lugar correcto, en el lugar indicado, en el momento preciso. Pero asimismo también necesitamos de parte de Dios que nos dé sabiduría, discernimiento para poder reconocer la respuesta de Dios en el momento oportuno. Y allí en los versículos 12 al 14 la oración fue del criado decir: Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Aquí estoy, Señor, junto a la fuente de agua, donde salen las hijas de los varones de esta ciudad. Pero terminó esa oración diciéndole: Señor, aquella mujer, aquella doncella que yo le diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, pero ella me respondiere: te daré de beber a ti, pero también a tus camellos, yo entenderé que esa es la mujer que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y todo aquel hijo de Dios que ora como el criado de Abraham, con esa convicción de que Dios va a obrar, con esa actitud de estar en el lugar correcto y con esa disposición de pedirle a Dios sabiduría para entender las respuestas de la providencia divina, entonces se aferra a la promesa que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en esta tercera parte de la historia queremos analizar la respuesta de Dios. Mi querido amigo y amiga, si tu oración es una oración de fe, una oración con un corazón humilde, la respuesta de Dios va a llegar. La promesa de Dios es que si tú pides, si tú buscas, si tú llamas, Él va a responder. Versículos 15 en adelante menciona que aconteció que antes que Él acabase de hablar, antes de que Él terminara de orar, he aquí, Rebeca, que era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. Una doncella que era de la familia de Abraham, pero claro está, el criado no sabía que esa doncella era justamente un familiar, un descendiente de la familia de Abraham. Versículo 16, la doncella era de aspecto muy hermoso y virgen, una doncella que claramente podía ser esposa para Isaac. Versículo 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Pero versículo 19 menciona que cuando acabó de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y yo imagino que para ese momento
El corazón del criado de Abraham ya palpitaba porque empezaba a ver la respuesta de Dios. Recién había terminado de orar y ya una doncella se estaba acercando hacia donde él estaba. Allí va a su encuentro. Allí es donde le pide de beber, y no solamente que le da de beber a él, sino que también se dispone a darle de beber a los camellos. Esa era una oración respondida. Él había dicho: Señor, si la doncella me diere de beber a mí, pero también se ofreciere a darle a mis camellos, entenderé de que esa es la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Y aunque hasta allí el mayordomo de Abraham podía ver la respuesta a su oración, podía ver virtudes en esa doncella para ser esposa, solamente le faltaba confirmar si ella era descendiente de los familiares de Abraham. Y allí en el versículo 22 en adelante dice que después que los camellos acabaron de beber, el hombre, el criado, le da algunos presentes, pero en el verso 23 le dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde poseemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y también te digo de que en la casa de mi padre hay lugar para que puedan posar. Y en los versículos 26 y 27 dice que el hombre, el criado de Abraham, entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Cuando él escuchó que la doncella era descendiente de los familiares de Abraham, reconoció la respuesta de Dios y no tuvo otra actitud sino la de adorar al Señor. Señor, gracias porque tú respondes, gracias porque me has cuidado. Señor, te alabo porque tú tienes misericordia y tus planes se cumplen. Esa es la respuesta de aquellos que con una oración sincera buscan al Señor. Es la respuesta de adorar, de reconocer, de entregar gratitud al Señor por las maravillosas providencias de Dios. Mi querido amigo y amiga de Jesús, claramente tienes que buscar al Señor en oración. Busca respuestas de parte de Él. Permite que Él sea el que obre según tus necesidades, pero cuando recibas respuestas, cuando veas tus peticiones cumplirse, no dejes de adorar, no dejes de reconocer a Dios, no permitas que tu corazón se endurezca para no darle la gloria al Dios del cielo. Allí Mateo capítulo 7, versículo 8 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Este versículo 8 es la respuesta, la confirmación a las promesas del versículo 7. Aférrate a las promesas de que si tú pides, si tú buscas, si tú llamas, Dios te puede responder. Y cuando responde, que en ti se halle una actitud de alabanza, de adoración y de reconocimiento de que Dios está presente en tu vida. Que Dios te bendiga.